Hola a todos. Bien, pues hoy os quiero hablar de una visión global, una visión general, en conjunto. Muchas veces he hablado de cosas ya particulares relacionadas con la oposición, os he contado cómo era la oposición, cómo funcionaba, pero hoy quiero dar una visión global, de conjunto. Y quiero tocar varios puntos, pero lo voy a hacer rápido, no me voy a detener en ninguno en concreto porque si no tampoco tendría tiempo. No creo que el vídeo sea muy largo, ¿vale? Planificación, organización, rutina de estudio, conocer la información de lo que estudiamos, la intensidad en el estudio, el empleo de una determinada metodología, y luego la memoria, cómo funciona la memoria, técnicas de memoria. Todo eso favorece el proceso de opositar. Todo eso además favorece también la concentración. Todo es susceptible de ser entrenado, todo es susceptible de ser mejorado. Casi nadie nace con esas aptitudes, sino que se van perfilando, desarrollando, mejorando con el tiempo. Y es muy importante saberlo porque, como tantas veces os he dicho, nos encontramos perdidos con esto de la oposición. El primer punto de partida, lo básico, es planificar y organizar. La planificación y la organización, a mi modo de ver, es la labor más importante de un preparador o de una academia. La planificación y la organización, como decía anteriormente, son dos aspectos cruciales, pero por otra parte, por sí solos no son nada. Quiero decir, lo son todo y al mismo tiempo no lo son nada. No sirve de nada planificar y organizar, no sirve de nada establecer una estrategia, un plan de estudio, un plan de ataque en términos globales o ya en términos semanales, y es donde yo distingo entre planificación y organización. No sirve de nada si luego no lo llevas a la práctica. No sirve de nada poner en bonito, en colorines o bien negro sobre blanco cuál va a ser el número de temas que vamos a estudiar de aquí al examen o cómo vamos a hacer la planificación semanal si luego nos falta la determinación para llevar eso a término. La planificación, como decía, la planteo en términos más globales, en términos generales. La planificación se mide en términos de lo que queda de aquí al examen y a partir de ahí hacer una estrategia que por otra parte tiene que ser realista. Está bien soñarlo, pero necesariamente hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con realismo. Para eso es fundamental tener en cuenta qué tiempo queda, cuál es nuestra evolución, cuál es el número de vueltas que ya llevamos dados al temario y a partir de ahí ser realistas. No consiste muchas veces en la cuadratura del círculo, como dije en los vídeos de lo que no es el arrastre. La planificación, que está directamente ligada a emplear un método, un sistema, una técnica concreta de cómo ver los términos, los temas, no permite la cuadratura del círculo. Va directamente relacionada con nuestra experiencia vital como opositor, con nuestro bagaje, con nuestra mochila de experiencia opositoril, por cómo hemos ido estudiando en el tiempo previo. A partir de ahí, la estrategia tiene que ser una o tiene que ser otra. Distinta de la planificación es la organización. La organización yo la concibo a una escala más pequeña. Si la planificación es algo global, y es teniendo en cuenta un punto de partida y un punto final, el punto final es el examen, la organización lo planteo como algo a pequeña escala. Si lo queréis ver, puede ser como la gran meta versus una meta más pequeña, una meta semanal, porque esto también tiene mucho de pequeños retos. Está bien el gran reto, saber que tengo un examen el día tal, saber que quiero mi plaza en el BOE, pero también es muy importante trabajar con pequeños retos, pequeñas metas, porque a veces el gran reto puede que nos termine asfixiando. Y nada como eso, como tener pequeños retos, porque el pequeño reto es lo que nos permite mantener la concentración del día a día. No te preocupes tanto por el examen, preocúpate por lo que tienes que hacer hoy. Preocúpate por los temas que tienes que llevar el día X al preparador o a la academia. Por tanto, en términos globales, la planificación, en término más concreto, la organización de los temas que corresponde estudiar para esta semana, para este día, para esta tarde, para esta mañana. Y ahí, por tanto, también es donde hay que hablar de un aspecto muy importante en la vida del opositor, que es la rutina de estudio. ¿Por qué la rutina de estudio? Porque la rutina es crucial. La rutina es una palabra fea. La rutina es una palabra que parece denostada. A nadie le gusta lo de rutina. La rutina es el enemigo del matrimonio. Sin embargo, la rutina, cuando opositas, es importantísima. Siempre digo que si estudias de forma caótica, lo único que vas a conseguir es abandonar de forma precipitada y cansado. En cambio, mantener tu rutina te va a ayudar a conocerte. Te va a ayudar a perfilar esas habilidades. La rutina es esencial. Y hay que trazar una rutina que sea óptima. No cualquier tipo de rutina, sino una rutina que en concreto sea la que sirva a nuestros propósitos. Una rutina que esté pensada de forma inteligente con el momento en el que mejor rendimos, cuáles son nuestras obligaciones, qué tiempo tenemos por delante, en qué fase de la oposición nos encontramos. Lo de las fases de la oposición estaría dentro de la planificación general. No solamente aquí habría que hablar del arrastre, sino de estratificar la oposición en distintas fases. Bien, pues teniendo en cuenta una determinada metodología de recuperar temas,
teniendo en cuenta que siempre digo que la oposición hay que dividirla por fases, porque no siempre se puede estar en el tope, sino que hay que estar en la mayor parte de las ocasiones a un nivel de rendimiento óptimo, pero no el máximo, porque si no uno se desfonda. Pues como decía, teniendo en cuenta todas estas variables, los temas que corresponde estudiar por el arrastre, en qué momento de la oposición nos encontramos, fase. A partir de ahí es muy importante cómo te organices el día. A partir de ahí es muy importante cómo te organices la semana. ¿Cuándo vas a planificar el descanso? Para eso es muy importante el conocimiento. La información es poder. Y para el opositor la información, por supuestísimo, que también es poder. El opositor que se conoce a sí mismo, que conoce el temario, el opositor que conoce la metodología, es un opositor que tiene muchas más posibilidades de hacer las cosas bien. El opositor que le tiene tomada la medida al tema puede planificar y organizar mucho mejor su jornada de estudio. Si el tema es así o si el tema es asado, si el tema es con los ojos azules y el pelo rubio, sabes que le puedes dedicar X horas. En cambio, si el tema es moreno y rabudo, entonces sabrás que tendrás que dedicarle 2 veces más de horas. Y así planificas tu jornada. Porque yo también lo veo como un punto y un final. Es decir, generalmente empiezo la jornada y termino la jornada habiendo liquidado por completo un tema, siempre que el tema lo permita. Hay veces que no. Incluso muchas veces la jornada te va a permitir estudiarte varios temas si ya eres un opositor avanzado. Esto, como decía, está directamente relacionado con el hecho de si se trata de un opositor avanzado, de un opositor Nobel, de la fase de la oposición, de qué temas sean, cuántos repasos lleven. Por tanto, aquí no hay pautas fijas. Pero en definitiva, y esto sí es importante, quédate con ello, la información es poder y para el opositor más. Por eso tiene tanta importancia un concepto del que os he hablado muchas veces, los metadatos. Ahora no me extiendo más porque tenéis un vídeo sobre los metadatos y si no lo podéis leer en mi libro o donde sea. A partir de aquí, hay que saber también cómo funciona nuestra memoria. Sabiendo cómo funciona la memoria, es como vamos a afrontar el estudio. Ocurre exactamente igual con cualquier otra disciplina de la vida. Sabemos cómo funciona el cuerpo humano y en función de eso planificamos cómo ha de ser una intervención quirúrgica o el médico puede decir cuál va a ser el tratamiento médico porque conoce el cuerpo. Sabemos cómo funciona el cuerpo y, por tanto, un entrenador deportivo planifica los entrenamientos, las marcas a batir, los suplementos a tomar, la nutrición, en función del conocimiento que tiene del cuerpo. Si conocemos un poco cómo funciona la memoria, podemos planificar el estudio y podemos utilizar técnicas de estudio que se lo pongan fácil a la memoria. No se trata tanto de decir tengo más memoria, aunque la memoria se amplía, pero no se trata tanto de ampliarla, que se va a ampliar poco a poco. Eso viene de suyo, se van expandiendo los límites poco a poco, con el trabajo, como ocurre con los músculos cuando levantas pesas o con cualquier otro tipo de ejemplo que te pueda poner en este sentido. Lo importante es cómo facilitar la información para que ésta entre y se quede mejor, para que lo mismo nos lleve menos tiempo de memorizar y para que a su vez se quede más fiablemente, para que no sea con alfileres. Y a partir de aquí hay mucho que hablar, y a partir de aquí hay muchas técnicas. En ocasiones no son tanto técnicas, sino el método. Cuando yo te hablo de esta visión global de la oposición, te hablo más que de una técnica en concreto, te hablo de un método que engloba planificación, organización y dentro, a su vez, técnicas. Por eso creo que forma parte del todo. Te estoy hablando de una visión global, es lo que te dije. Teniendo en cuenta esto, ¿se puede favorecer los procesos mentales de la memoria? Porque en definitiva, la memoria no es sino una función del cerebro. Se puede. Sabiendo un poco cómo funciona. Me documenté, empecé a leer sobre neurociencia, he encontrado un par de autores muy curiosos, me ha llamado mucho la atención un tal Bjork, también otro más antiguo que era Ebbinghaus, que estudió la curva del olvido, pero bueno, dejando aparte de esto, sabéis que también siempre he defendido mucho el trabajo de Clem, que distingue 3 tipos de memoria, por impresión, por asociación y por repetición. Lo he estado a su vez también contrastando con artículos que he leído de este señor que os decía, de Bjork, y al final te das cuenta de que la memoria funciona en procesos de procesamiento, de gestión y de recuperación. Cuando nos enfrentamos a información, sea la que sea, lo que hacemos es codificarla, procesarla, almacenarla y luego olvidarla. Y depende del tipo de información de que se trate. A ver, por ejemplo, un niño cuando aprende a atarse los cordones o a lavarse los dientes, ¿qué hace? Capta información. Esa información la codifica en una parte del cerebro, porque ese tipo de información se codifica en un área del cerebro. ¿Qué tipo de movimiento tengo que hacer? ¿Dónde tengo que colocar la pasta de dientes? ¿En qué mano sujeto el cepillo? ¿Dónde tengo el cepillo? Todo eso implica memoria, implica saber, tener conocimiento, implica memorizar datos. No es lo mismo eso que memorizar una fecha para, por ejemplo, citar una sentencia del Tribunal Supremo. Pero en definitiva, se trata de memorizar. Pues lo que hace la memoria, tanto en uno como en otro caso, es fogonazo, lo codifica. ¿Esto qué es? ¿Esto cómo lo voy a codificar? ¿En qué categoría, hueco, lo meto?
Esto va a ser un proceso de aprendizaje para actividades motrices o motoras, mejor dicho. Pues lo meto aquí. Sentencia de 25 de febrero de 1973 del Tribunal Supremo. Artículo 1 de la Constitución Española. España es una Constitución de Estado Social Democrático de Derecho. ¿Dónde codifico esto? Automáticamente cuando lo leemos, nuestro cerebro lo codifica en otra área. Porque este es otro tipo de información, que no es la misma que la anterior. Y a partir de ahí le va asignando etiquetas y va construyendo rutas que generalmente están formadas por conexiones neurales que se comportan como una red y aunque visualmente no es lo mismo, sí que se puede favorecer haciendo un estudio de diagramas o un estudio esquemático en ramas, bifurcaciones, distinguiendo entre información principal, información accesoria, información complementaria. Y todo eso se puede favorecer. Si la memoria funciona así, y está contrastado que funciona así, si son procesos de codificación, procesamiento, almacenamiento y luego recuperación, sabemos cómo se puede estudiar. Y sobre esto hay otra cosa muy importante. Este mismo autor que os estoy mencionando, Björk, dice: la memoria funciona con procesos de, repito, codificación, procesamiento, almacenamiento y recuperación. Daos cuenta de la importancia, y en esto reside mucho de la filosofía, la esencia de la oposición, de la palabra recuperación. ¿Qué significa recuperar? Volver a traer, rescatar, recobrar. ¿Por qué? Porque este autor prestigioso da por sentado que hay información que se olvida, sobre todo la que va asociada al estudio de datos, la propia de las oposiciones. No pasa así con atarte los cordones, montar en bicicleta o cepillarte los dientes. Esa es una información que generalmente no hay que recuperar porque se queda ahí. Sin embargo, cuando se trata de una información de esta otra tipología, el cerebro la olvida, en esa curva del olvido que dijo Ebbinghaus, que son 10 días aproximadamente. Por tanto, parece que no, pero la información se quedó ahí. Nosotros establecimos nuestra ruta, establecimos esa red neural que situó el artículo 1 de la Constitución Española en este punto. Se nos olvida. Por tanto, lo que hay que hacer cuando volvemos a estudiar es recuperar esa información que ya tiene su ruta de búsqueda trazada. Por eso es rescatar, por eso es recuperar. Por eso es normal que se estudien los temas y se olviden. Y por eso no hay que dramatizar. Hay que admitir que se trata de algo del inherente, lógico al funcionamiento normal del proceso mental de memoria y de cualquier persona, salvo superdotados, y la mayor parte, por no decir el 99% de los que nos dedicamos a esto no lo somos, consiste en estudiar y olvidar. Estudiar y olvidar. Por eso tiene importancia el sistema de arrastre, porque se trata de programar los olvidos, pero sobre todo de programar las recuperaciones. Y al final tiene que estar cuando tiene que estar, que es previo al examen. Y haciendo una determinada metodología como esta de la que os estoy hablando hoy, sin entrar en detalles, es como se consigue. Por eso tiene mucha importancia la que yo creo que es, y ahora no voy a hablar más en detalle sobre ella, simplemente esto es un enunciado general, una secuencia de estudio, una secuencia temporal en la que se tenga en cuenta la técnica PLSEMA. Ahora no os voy a hablar más de ella, sé que os interesa, por supuestísimo, ya lo haremos largo y tendido. A ello he dedicado un libro precisamente, pero en conjunción con la planificación, organización, estableciendo una rutina, un flujo de trabajo diario, estableciendo un horario, estableciendo turnos, estableciendo jornadas, estableciendo una pauta horaria y haciéndolo con estas técnicas de prelectura, lectura, subrayados, esquemas inteligentes, el test de suficiencia, la autoevaluación. Es como se favorece no solamente la concentración, sino la eficacia de lo que tenemos que estudiar. Y así, en términos generales, es como yo creo que hay que abordar la oposición. Hoy no os hablo de que es la oposición un túnel que a veces tiene la luz muy oscura, pero al final aparece. Hoy no os hablo de motivación, hoy no os hablo de otros tantos aspectos. Hoy os hablo de cuál tiene que ser la visión global de cómo enfrentarnos a nivel técnico, de cómo hacer esta labor de opositar. Planificando, organizando, estableciendo una secuencia de trabajo que responda a un esquema fiable, que facilite, que favorezca el funcionamiento de nuestra memoria y a partir de ahí siendo rutinarios en la rutina, disciplinados en la disciplina. Y ahí sí ya podríamos hablar de motivación, concentración, perseverancia, para poner todo eso de lo que os he estado hablando en práctica, porque por supuesto tampoco servirá de nada si al final no tenemos la determinación, la motivación y tenemos la firme convicción de que tenemos que trabajar día a día poniendo en práctica todo eso para que al final lleguen los resultados. Pero de eso ya lo haré en otro momento. Y así como que no quiero la cosa, y sin que os hayáis dado cuenta, o si os habéis dado cuenta por la información subliminal, por las imágenes que han flotado al fondo, os he hablado de todo aquello que en profundidad hablo en el método Wells, mi método, aquel que seguí yo cuando opositaba, que me funcionó, aquel que le funciona también a mucha gente porque lo constato en la práctica y que en definitiva se trata de mi visión personal, se trata de mi apuesta, de cómo tiene que hacerse todo esto, de cómo funciona y para que aportemos, para que haya un poco de técnica, para que haya un poco de ciencia detrás de esto que muchas veces se afronta de forma alocada,
sin ser conscientes de que hay que profesionalizarlo, hay que convertirlo en un oficio, hay que tratarlo con rigor técnico, hay que tratarlo como si fuese una ciencia, o no es una ciencia propiamente dicha, pero sí como algo que está sujeto a sus propias pautas, tiempos, metodología, porque así es como funciona. De otra forma es mucho más difícil. Muchísimas gracias por vuestra atención.